Muy buenas noches, soy Mario Alberto León y este es Pasaporte Internacional, una visión crítica sobre el mundo contemporáneo y la postura de México en el Concierto de Naciones. Se esperaba, pero no tan pronto, y a pesar de las controversias, la mayoría de los expertos asegura que ya está en curso. Es el cambio climático que, entre escenarios apocalípticos, también abre nuevas oportunidades para la humanidad. Antes de ir con nuestros invitados de lujo el día de hoy, acompáñenos a nuestro primer carrusel internacional. En Gran Bretaña, más de 1000 personas se hicieron presentes en la planta eléctrica de Nottinghamshire, considerada de las más contaminantes del país. Se enfrentaron con la policía. Cerca de 80 manifestantes fueron detenidos y un policía resultó lesionado. En China se adelantó el invierno, como ocurrió en Europa y algunas zonas del medio oeste de los Estados Unidos. Cayó la primera nevada en el noroeste del territorio del país asiático. En la ciudad de Qiqihire no había nevado hace 10 años. En el centro de Mongolia, las nevadas fueron particularmente intensas y estuvieron acompañadas de fuertes vientos. Los expertos no descartan que las tempranas nevadas sean por el calentamiento global. Más de 6 millones de personas en Etiopía sufren hambruna. El país africano ya solicitó ayuda a la comunidad internacional. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, para fin de año harán falta más de 85 millones de dólares para abastecer de comida a Etiopía. Las malas condiciones de los últimos 4 años y la sequía de esta temporada aumentaron la crisis alimentaria en la región. En las últimas 2 décadas, cada año los fenómenos naturales han afectado en todo el mundo a 250 millones de personas promedio. Y por esa razón, desde 1992, los países han destinado cerca de 2.700 millones de dólares para compensar las consecuencias de huracanes, sequías e incendios forestales voraces, entre otras situaciones meteorológicas extremas. La Agencia Internacional de Energía señala que los efectos del cambio climático costarán a la humanidad 45 millones de dólares de aquí al año 2050. Esto es casi el 10% del Producto Interno Bruto mundial. Por su parte, la ONU alerta sobre el desabasto de agua y alimentos, así como amplias regiones del mundo en desarrollo arrasadas por la desnutrición y el descontento social, lo que convertirá a cerca de 200 millones de personas en migrantes. De hecho, en los últimos 20 años, 10 millones de africanos ya abandonaron sus lugares de origen forzados por cuestiones ambientales. Por todo esto, el cambio climático es hoy un problema económico, político, étnico, ideológico, tecnológico y también de conciencia. Imagine la República Mexicana y todo Centroamérica como un gran témpano de hielo. Son más de 3 millones de kilómetros cuadrados que poco a poco se derriten. Esa es la misma extensión que han perdido los polos en menos de 150 años. El resultado, aumento de 40 centímetros en el nivel del mar. La causa, la suma de muchos fenómenos acelerados o provocados por el hombre. Depredación de especies, deforestación, alteración de ecosistemas, sobrepoblación, crecimiento de manchas urbanas, quema de combustibles fósiles, uso de clorofluorocarbonos, hoyos en la capa de ozono y el calentamiento global. Todos convergen en uno solo: cambio climático. Fue hasta 1997 cuando se planteó el fallido Protocolo de Kioto para disminuir la emisión de contaminantes y detener el incremento de las temperaturas, cuyos efectos, se dijo, comenzarían a sentirse hasta el año 2050. Pero de nuevo los modelos económicos, los hábitos de consumo y el frenesí financiero impidieron a los gobiernos actuar. Y hoy el futuro ya nos alcanzó. En estos 2 últimos años, desde el último reporte de este panel intergubernamental de cambio climático, la comunidad científica pues ha descubierto que estaba menospreciando la magnitud del efecto. Es peor de lo que habíamos pensado por toda una serie de razones, incluyendo el efecto de las partículas en la atmósfera. El resultado neto es que los efectos de tomar en cuenta todas estas mediciones más recientes es que las ruletas son todavía peor. O sea, si no tomamos medidas, sin políticas, es muy probable que la temperatura pues suba más de 5 grados, pero puede subir con una probabilidad pues hasta del 25%, puede subir más de 6 grados. Y eso es una apuesta, es un riesgo que es totalmente inaceptable para la humanidad. En cambio, podemos cambiar de ruleta. Esta es una no muy agresiva, pero en fin, reduciendo las emisiones, eliminamos esa zona roja de un alto riesgo. Podría haber sorpresas, pero los que conocemos es que se derrita Groenlandia
o el Ártico, eso ya está sucediendo, pero que cambie la circulación de los océanos, que se acaben los monzones en Asia, que sería trágico, porque pues de eso depende la alimentación de millones, literalmente, miles de millones de personas. China, India y Pakistán se ubican en una zona geográfica donde se dejarán sentir las consecuencias más devastadoras del cambio climático, y es que en esas naciones vive casi la mitad de la población mundial. En esa misma franja se ubican otros países como México, que también resultará severamente afectado. Investigadores de la UNAM afirman que la sequía de 2009, la mayor en 60 años, ha sido producto de la combinación de diferentes fenómenos, pero el anuncio de mayores afectaciones. De entrada aseguran que Baja California y Sonora en el norte y algunas regiones de San Luis Potosí caerán en situación crítica por la falta de agua. El resto del territorio nacional sufrirá fuertes presiones sobre el recurso e incluso donde siempre llueve, en el sureste, dejará de hacerlo. Además, los inviernos serán más crudos y las temporadas de huracanes más intensas. Finalmente, cuando el deshielo de los polos incremente el nivel del mar, México perderá buena parte de sus litorales. Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Sinaloa y Sonora perderán terreno ante el avance de las aguas. Las Islas Marshall, con apenas 3 metros como altura máxima, serán las primeras en desaparecer bajo el mar. Australia, el norte de Europa, el sur y el norte de América también se verán alterados en sus litorales. Por eso, hasta los gobiernos más reacios claman unidad para enfrentar la mayor amenaza de la humanidad. This cannot solely be America's endeavor. Those who used to chastise America for acting alone in the world cannot now stand by and wait for America to solve the world's problems alone. We have sought, in word and deed, a new era of engagement with the world. De no hacerlo, llegarán las calamidades más temidas: falta de alimentos, migraciones forzosas, enfermedades, muerte de personas. Amid many crises, food, energy, recession and pandemic flu hitting all at once, the world looks to us for answer. If ever there were a time to act in a spirit of renewed multilateralism, a moment to create a United Nations of genuine collective action, it is now. Optimismo que se traduce en acciones, como cambiar de manera urgente hábitos de consumo e interacción entre las personas, modificar proyectos y planes de desarrollo de las naciones, crear un nuevo modelo económico y, ¿por qué no?, volver al ser humano más humano. Justamente para hablar sobre este extenso tema, hoy nos acompañan el ex rector de la UNAM, José Sarucán, reconocido investigador, biólogo por esta casa de estudios y doctor en ecología por la Universidad de Gales, Adrián Fernández Bremont, presidente del Instituto Nacional de Ecología, y Germán González Dávila, director de Políticas Ambientales Globales sobre Cambio Climático de la Semarnat. El problema, bueno, se ha reconocido, pero ¿qué tenemos que hacer de manera individual, de manera grupal, a través de los gobiernos, de representaciones sociales? Al regresar de una breve pausa, lo analizaremos juntos. Le decía que parece que el futuro nos alcanzó y la Unión Europea inauguró ya hace algún tiempo el mercado financiero ecológico, bonos verdes para regular las emisiones de CO2, apoyar el crecimiento y evitar el despilfarro, al tiempo en que se obliga a las naciones miembros a invertir en el tan famoso, pero no siempre socorrido, desarrollo sustentable. Pero esa podría ser una luz que nos lleve al final del túnel. Mario Molina opina. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer un precio a las emisiones de carbono, pero a nivel internacional.
porque este es el incentivo para que haya esa reducción de las emisiones. Tenemos que aumentar la inversión en investigación, pero la cooperación internacional es la que estoy hablando, que nos transfieran tecnología, que desarrollemos nosotros tecnología, es fundamental, porque el problema, aunque lo han causado los países ricos, pues en el futuro va a ser de los países en desarrollo. Pero aclaro que es importantísimo subir el presupuesto, es igualmente importante asegurarse de que esté bien invertido. Entonces eso implica, hay que hacer una serie de cambios. Por ejemplo, si nada más preparamos muy buenos estudiantes, y tenemos ya bastantes, inclusive que salgan y saquen doctorados, si regresan y no encuentran trabajo, pues eso sería un problema. Bueno, pues sería un problema y justamente aquí, de manera personal, nos acompaña, ya le decía, el exrector de la UNAM, José Sarucán, investigador, biólogo por la UNAM y doctor en Ecología por la Universidad de Gales, Adrián Fernández Bremauns, presidente del Instituto Nacional de Ecología, y Germán González Dávila, director de Políticas Ambientales Globales sobre Cambio Climático de la Semarnat. ¿Se puede o es un idilio este que nos está proponiendo nuestro Premio Nobel de Química? No, todo se puede si hay la decisión política de hacerlo y la decisión de Estado de hacerlo. Mario hablaba de invertir más en ciencia y hacerlo bien y con cuidado, y desde luego es indispensable que esto ocurra. Nuestro problema serio es que la investigación, que en nuestro país y en otros países también, se hace fundamentalmente en las universidades. La última universidad basada en investigación que se abrió en México fue hace 40 años o algo así, la UAM. ¿No? No ha habido otra. Consecuentemente, los graduados que antes, bueno, los lugares a los que irían serían instituciones de investigación como las universidades y demás, realmente pues no hay tales, no pueden ir a otros lados. La industria no hace investigación, y desde luego menos en estos campos de los que el programa se preocupa en este momento. Y entonces, en estas circunstancias, bueno, resulta muy difícil tener el número de personas con la capacitación. La capacitación la pueden tener, pero ciertamente el número es muy difícil de lograr en las circunstancias, voy a llamar un poco de empantanamiento en el que esto está ocurriendo en el país, ¿no? Hablaba de estos 4 décadas sin tener una universidad o un centro de investigación nuevo. Los centros de investigación ha habido, pero los centros de investigación fundamentalmente desarrollo de investigación y su capacidad de formación es relativamente limitada a una universidad, ¿no? Claro. Y bueno, esto nos habla de ese empantanamiento, pero también nos habla de ¿qué? Falta de visión, falta de interés, falta de ganas, falta de necesidad. Bueno, el doctor Molina mencionaba en el comentario que hacía que hay que ponerle precio al carbón, hay que ponerle precio a los combustibles, hay que poner precios verdaderos a las cosas que están contaminando. Curiosamente, hoy en día, si bien hay necesidad probablemente de desarrollar tecnologías que se puedan diseminar muy ampliamente por todo el mundo y que ayuden a combatir el cambio climático, la mayor parte de las cosas que se pueden hacer de inmediato en esta década y en la siguiente década es con tecnologías que ya existen. Lo que hay que hacer es cambiar paradigmas de pensamiento, hay que cambiar patrones de producción, patrones de consumo, y hay que realmente empezar a hacernos a la idea que hay que vivir de una manera mucho más racional, detener de una vez por todas. Y esto es algo que ya los científicos que hablan de desarrollo sustentable hace décadas lo han señalado, detener el deterioro ambiental tan grave, tan acelerado que hay, el acabar con las especies, con los ecosistemas. Todo esto va de la mano porque también se vincula con el cambio climático. Entonces, las buenas noticias son de que no tenemos otra alternativa y la mala noticia es que estamos contra reloj. Tenemos solamente unos pocos años para empezar a cambiar radicalmente la manera como funcionamos en el mundo y ya hablando en un periodo de tiempo más corto, tenemos unas cuantas semanas para ponernos de acuerdo antes de la reunión de Copenhague a fin de este año y ojalá alcanzar un nuevo acuerdo global que tenga en principio los grandes elementos que nos permitan ahora sí, de manera eficaz, empezar a combatir el cambio climático, a evitar rápidamente las emisiones que están causando este problema. Si pudiéramos como ejemplificar
digamos, cuando la Unión Europea empieza a integrar estas economías débiles, ¿no? Sobre todo las del este, que pues había que inyectarles recursos, dinero, reorganizarlas, para que el bloque pues, finalmente cobrara la fortaleza que se esperaba. Si tuviéramos la oportunidad de hacerlo similar con la cuestión del cambio climático, muchas naciones en vías de desarrollo necesitan que se inyecten esos recursos entonces, pues para tratar de subir estos estándares y equipararlos con las naciones desarrolladas y entonces hablar como que un mismo lenguaje en cuanto a la protección del medio ambiente. Pero eso quizá es uno de los principales obstáculos, porque pues dinero ¿de dónde? Bueno, hay dinero hay para una serie de cosas y se va a requerir, pero el que se va a requerir si no se hace nada va a ser mucho mayor que el que se requerirá si tenemos una acción realmente seria, grande, de entrada, ¿no? Yo sí creo que va a haber alguna modificación de actitudes y de cambio. Desde luego en los Estados Unidos tenemos un presidente que por primera vez está hablando de poner a la ciencia en su lugar y no supeditarla a la ideología, como ocurrió 8 años en ese país. Tiene un asesor científico que es absolutamente de primera, que es John Holdren. Sin duda va a haber otra actitud, pero tampoco esperemos que Copenhague va de repente, de la noche a la mañana, cambiar cosas y los países se van a comprometer en el momento en que acabe la reunión a cambios verdaderamente profundos. Desafortunadamente, así es, los intereses económicos enormes que han impedido que haya cambios en la medida y con la velocidad de lo que se requiere, están ahí todavía, ¿no? La industria petrolera está ahí, la industria automotriz, aunque muy maltrecha, pues todavía siguen estas cosas, todos los intereses económicos que se verían afectados por un cambio de actitud en el mundo en este sentido, pues tiene una resistencia muy grande. Y por otro lado, pues los cientos de millones de personas incluidas en nuestro país que requieren tener una mejor vida, un estándar de vida más humano, más digno, si no lo van a poder hacer si no es con un consumo de energía y de recursos mayor que el que tenemos. Eso va a tener que ocurrir. Claro. La pregunta es, ¿cómo lo podemos hacer sin arruinar, sin seguir la tendencia que los países desarrollados siguieron? Pues un poco porque nadie sabía qué era lo que pasaba, había inconsciencia, ahora ya no hay tal cosa, ahora sabemos qué pasa por cada parte por millón extra que se va a la atmósfera de CO2 o de óxidos de nitrógeno, lo que sea. Yo creo que el reto muy grande está ahí. No es falta de conocimiento científico, porque yo creo que en ese sentido tenemos mucho, es un problema netamente de comportamiento humano. Y esto es lo más difícil. Porque tenemos que cambiar una tradición de tomar, ¿no? De Así despojar, de hacernos de las cosas que creemos no son necesarias, pues de donde